Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa S-Innovatec 360, el camino hacia el futuro empresarial. Pues estamos ya aquí gracias a la invitación que tenemos con nuestro partner corporativo, que es Extreme Televisión Digital. Sin ellos no sería posible compartir toda esta información a ustedes. Entonces, continuando con el programa que habíamos ya iniciado hace 3 semanas, recuerden que vimos finanzas para no financieros. Hemos aprendido algunos temas como las organizaciones, las empresas, los clientes, los proveedores, los inventarios, pero poco a poco hemos ido avanzando en este contenido. Poco a poco hemos ido conociendo más de cómo crear las empresas, cómo identificar qué tipo de empresa es la que yo tengo, es la que yo voy a crear, cuáles son los pasos y a qué organismos debemos referirnos para trabajar y operar transaccionalmente en forma transparente con nuestros entes de control, ¿no? Entonces, continuando con esta información, nosotros para esta semana les hemos preparado temas que van a permitir que las empresas, las personas naturales o las personas jurídicas, los RIMPES o los emprendedores, de acuerdo a las tablas de clasificación que tiene uno de los entes de control, como es el SRI, que ya habíamos visto, empresas pequeñas, medianas, grandes contribuyentes, personas naturales o RIMPES. Entonces, todos tenemos obligaciones. Recuerden que si nosotros tenemos un negocio en cualquier parte del mundo, debemos cumplir obligaciones. Entonces, yo siempre voy a animar a todos los emprendimientos, a todos los empresarios, a que cumplamos todas estas obligaciones tributarias y fiscales que nos piden nuestros entes de control. Porque, ¿qué pasa? Nosotros debemos trabajar en el conocimiento de la información, en el conocimiento de las transacciones, debemos saber qué es lo que vamos a vender, a comprar, a importar, pero más allá de eso también debemos saber qué obligaciones nosotros vamos a presentar a los entes de control. Y para ello, independientemente del tipo de empresa, si soy una persona natural, si soy una persona jurídica, si soy un RIMPE emprendedor, si soy una sociedad, debo yo saber qué es lo que debo tributar. Por eso yo siempre animo a mis clientes que no lleven los sistemas en forma ordenada. Las transacciones no las lleven únicamente por cumplir en los entes de control. El ente de control, si bien es cierto, es el que nos obliga, como su nombre lo indica, obligaciones tributarias y fiscales. Pero yo siempre pienso más atrás de eso, conocer la situación de mi negocio, para que en base a lo que yo conozco la situación de mi negocio, puedo cumplir con todas las obligaciones tributarias y fiscales de los diferentes entes de control. Entonces, ese es el contenido de esta semana. Un poco informarles a quiénes nomás debemos nosotros reportar, ¿sí? Hemos visto todas las clasificaciones en base a uno de ellos, que es el más grande ente de control que tiene aquí el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas. Pero recuerden que no solamente al Servicio de Rentas Internas es a quienes nosotros tenemos obligaciones, ¿sí? Hay otros entes que nos regulan y básicamente los más importantes es los que están siempre en nuestra memoria. ¿Quiénes son ellos? Pues obviamente, como ya mencioné, el Servicio de Rentas Internas, que es a quien las empresas tienen que reportar la información. Pero hay otros, como les indicaba, como es el Instituto de Seguridad Social. Una persona, no importa si es que es un RIMPE emprendedor o si es que es una persona natural que contrata a un trabajador, debe registrar o debe ingresarle a este empleado al IES. ¿Para qué? Para realizar esa formalidad y evitar multas de incumplimientos de que estamos contratando empleados y no están siendo ingresados a los entes de control, como es el IES, ¿no? El IES, el Instituto de Seguridad Social, quien se encarga de velar por todos los ingresos de todos las empresas que están en este caso registrando a sus empleados, ¿no? Él es el que se encarga de todo lo que es la seguridad social, salud, aportes, provisiones, todos los datos y de los ingresos de nuestros trabajadores. Entonces, ojo, aquella persona o aquel empleado
o aquel emprendedor que tenga un empleado, no se olvide, dice, no, aunque sea que yo tengo un empleado, yo no lo voy a ingresar o le contrato 3 meses y este empleado va a estar nada más a prueba. No, por favor, no vamos a obviar el hecho de ingresarle al trabajador desde su primer día. Entonces ahí nosotros como empresas vamos un poco ligados con nuestra parte de valores, que habíamos hablado en nuestra primera charla, en la parte de los valores corporativos. Si uno de mis valores es la honestidad, entonces cuando yo contrato un trabajador, si lo contrato no le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a afiliar desde 3 meses, sino lo afilio desde el primer día para que yo no incumpla primeramente con las obligaciones fiscales, con el IES, y la segunda es por cumplir con los principios de mi organización. ¿Cuáles eran los principios de la organización? La honestidad. Entonces, ahí significa que yo estoy accionando con mis palabras, estoy accionando en que si digo que soy una empresa que se basa en valores de la honestidad, pues también el momento que contrato a mis trabajadores, les ingreso al IES desde el primer día para que ellos gocen de todos los beneficios legales que el gobierno nos ha impuesto. Esto también es súper importante, ¿no? Vamos con el otro ente de control, que es el Ministerio de Relaciones Laborales. Igualmente, ya me creó la empresa, ya registro en el SRI, ya les ingreso, si tengo un trabajador, al IES para las declaraciones o para indicar que ya estoy contratando personas, y luego el siguiente paso es que debo registrarlo en el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Laborales? Igualmente brinda protección digamos que de alguna forma a los trabajadores para que ellos se sientan confiados, se sientan tranquilos, y también las empresas nos sintamos confiados y tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, gerente, no te olvides de cumplir con estos requisitos que son pasos previos y básicos. Todavía no hemos hablado de obligaciones, wow, muy complicadas, ¿no? Estamos hablando de obligaciones básicas. Si tú contratas un empleado, pues debes ingresarle al IES, al MRL, y ahí el empleado, ¿qué va a pasar? Vamos a crear una relación de confianza, vamos a crear una relación de tranquilidad, y él se va a sentir tranquilo porque desde el primer día de trabajo está siguiendo ese lineamiento, ¿no? Entonces él no va a sentir que va a ser explotado, y nosotros tampoco vamos a hacer ese trabajo con el cliente y con el empleado, perdón. Entonces ahí ya inicia nuestra primera relación de confianza con uno de los miembros importantes de mi empresa, que es el empleado. Recuerden que también en las primeras charlas hablamos que todos trabajamos en forma colaborativa, clientes, empleados, proveedores y obviamente la empresa y quien está liderando. Entonces iniciamos nuestra primera relación con el trabajador cumpliendo todas las normas tributarias básicas. Bueno, así, estos son, como quien diría, los más importantes que para todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, RIMPES, emprendedores, personas naturales o jurídicas deben conocer, ¿no? Entonces, no es que vamos a obviar, yo soy una persona natural y no debo registrar a mis empleados en el IES o en el Ministerio de Relaciones Laborales. No importa qué tipo de contribuyente seas o estés clasificado en el SRI, lo que importa es que tú debas cumplir con estos requisitos mínimos. Así también, dependiendo del tipo de empresa, existen otros entes de control. Pues obviamente aquí no voy a poder indicarles todos los entes de control que tiene nuestro gobierno, pero sí les voy a dar los más importantes o a quienes estamos obligados a tributar mensual, anual, semestralmente, ¿no? Ahora, tenemos otro ente importante, como es la Superintendencia de Compañías. Recuerden también que en las sesiones anteriores indicamos que si eres una persona natural,
identificas que no vas a ser una sociedad y simplemente sacas tu RUC en el SRI siguiendo los pasos que ya nos habían indicado. Pero si es que tú eres una sociedad, cualquier tipo de ella que sea, el siguiente paso o dentro de los pasos que indicábamos estaba registrarse dentro de la Superintendencia de Compañías. El registro en esta institución permite también conocer al gerente o al dueño de la empresa que está ya obligado a cumplir con los requisitos de reportación que esta institución nos está pidiendo. Estos requisitos pues será entregar información financiera de la empresa, será entregar sus estados financieros, sus balances, que ya más adelante vamos a ver en un poco más a detalle, pero ya solamente recuerda que si tú eres una sociedad, cualquier tipo de sociedad que sea, ya tienes un ente más al cual debes reportar. ¿Cuál es este ente? La Superintendencia de Compañías. Bueno, y así podríamos hablar de otros más. Por ejemplo, hay una institución que es la Dirección Nacional de Aduanas del Ecuador. En tu ciclo de negocio, si estamos pensando en importar productos de fuera del país o exportar productos elaborados en nuestro país, de ley vamos a pasar por uno de estos entes que es la Dirección Nacional de Aduanas del Ecuador. Entonces ahí también conocer qué requisitos son los que yo debo cumplir tanto para importar como para exportar. Esto va a depender del tipo de negocios que tengas. Por ejemplo, si vamos a importar productos de la línea humana, debemos cumplir con otros requisitos para poder crear el registro y luego este registro sea aprobado por estos entes de control. O si a su vez eres una empresa que importa productos veterinarios, también debemos conocer cuáles son los requisitos para declarar todos los productos, el origen, la ficha técnica y demás, en el Ministerio de Agrocalidad, y luego este reportará a la Dirección de Aduanas para decir que estamos permitiendo y autorizando estos productos, tanto al ser importados como al ser exportados. Ahora, la complejidad del registro de uno de ellos va a depender del producto, ¿no? De qué tan álgido es el producto, si es un producto de consumo humano, para alimentación, para medicina, para salud, entonces va a tener más requisitos que cumplir y también obviamente los costos van directamente relacionados con estos productos. Entonces, mira, hemos hablado de 4 instituciones, como es el Servicio de Rentas Internas, el IES, el Instituto de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Laborales, la Superintendencia de Compañías y ahora que mencionamos la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, si dependiendo del tamaño de tu negocio, del tipo de tu negocio, de la empresa que hayas decidido crear, vamos a tener los diferentes tipos de obligaciones. Y eso no significa que yo como gerente no deba conocer, ¿sí? No soy un especialista quizá en el área para tener toda la documentación a la mano, pero en este programa estamos hablando de finanzas para no financieros. Entonces, tú como gerente, como responsable, debes conocer en términos generales a qué instituciones debemos tributar. Yo a veces me encuentro con clientes y el cliente me dice, no, pero eso que se encargue mi contadora, pero eso que se encargue mi financiero, pero esto que se encargue la persona que he contratado para que le ingrese a los empleados al IES. No. Yo pienso que lo primero es que yo como gerente conozca mis obligaciones para poder dirigir, para poder guiar, para poder inspeccionar si es que alguna actividad de estas no se están cumpliendo, porque cuando se dan los incumplimientos, pues no es el responsable el que va a tener una multa, es la empresa. Y recuerden que todos estos datos que estoy hasta ahorita informando en el programa de Finanzas para No Financieros aterrizan en una sola cosa, que son en valores monetarios. Entonces, cualquier error, cualquier multa, cualquier tropiezo, digamos, que de alguna forma yo tenga en el camino,
eso se va a ver monetarizado en un rubro económico. Entonces, el desconocimiento no te exime a ti de no pagar un impuesto o de no pagar una multa por incumplimiento. Por eso hoy en este programa yo quiero que los gerentes se queden con el concepto del conocimiento de las obligaciones tributarias que debe cumplir, no al detalle, por supuesto, como qué tipo de obligaciones, como en qué fecha debo declarar, cuáles son semestrales, anuales, a qué tipo de instituciones son, no, sino que debo conocer en forma general como empresa, digo, ya mi empresa va a tener que tributar a 4 entes, entonces yo tener claro y dentro de mi agenda hacer el checklist de que esas obligaciones han sido reportadas oportunamente. ¿Por qué? Porque yo como gerente, porque yo soy el que voy a autorizar con una firma la información que se está declarando. Si bien es cierto, las empresas medianas ya contratan un contador general y prácticamente yo suelo decir que el contador se convierte en la esposa o esposo del gerente porque son los ojos a través de los cuales los gerentes ven. Y de tal forma que cuando uno hace a veces un acercamiento en el cliente para hacer una propuesta económica, para un sistema de gestión, para que cambien el ERP o el sistema que tiene la empresa, dice no, hable con mi contadora. Pero no, la contadora, si bien es cierto, es el apoyo dentro del organigrama de la empresa, que adelante también veremos la estructura empresarial, los procesos empresariales, los mapas de procesos, cómo crear una buena estructura empresarial, pero recuerden que el gerente siempre va a estar arriba y abajo del gerente va a estar los diferentes directivos, uno de ellos puede ser el director financiero o el contador general. Pero yo estoy arriba de ellos, ¿no? Vigilando que estas obligaciones fiscales se cumplan. Y si yo voy a autorizar, si soy una persona natural que tengo que declarar uno de los formularios, por ejemplo el 101, que es el impuesto a la renta, y yo tengo que firmar y mirar qué estoy declarando, porque como les decía, el momento que haya una auditoría, el momento que haya una inspección, el momento que haya un incumplimiento, ¿quién es el que debe conocer qué es lo que sucede? Es el dueño, es el gerente de la empresa, porque el gerente es el que ha firmado lo que su contador o su asistente financiero le ha presentado para su respectiva declaración. Entonces, por eso mi mensaje de hoy o mi aprendizaje en este trayecto empresarial es que yo debo conocer absolutamente todos los entes a los cuales debe reportar mi empresa para que esté al día con mis obligaciones, ¿sí? Bueno, vamos con otros entes más que a lo mejor no todas las instituciones tienen que reportar, pero sí es importante que conozcamos quiénes son, o que cuando estamos haciendo una consultoría, si eres un profesional consultor, si eres un profesional que está aplicando para un trabajo, un asistente contable, un auxiliar contable, debes tú conocer qué instituciones también vas a tener que reportar. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos. Esta institución nació hace unos 10 años, me parece, ¿y cuál fue el objetivo? Sí, el objetivo de la DINARDAP es una especie de crear una especie de buró de crédito de todas las instituciones o las empresas del Ecuador que dan ventas a crédito, ¿sí? Ventas y compras para determinar la calidad de nuestros contribuyentes, ¿no? Entonces, si es que somos una empresa que vendemos a crédito, la DINARDAP quiere saber, entre algunas cosas, cuál ha sido tu flujo en compras de crédito, cómo has pagado, si has ido actualizando, si tienes una buena cartera, si estás en mora. Entonces, como les digo, es una especie de buró público para que conozcamos cuál es la salud de cada uno de los contribuyentes.
igualmente hay algunos requisitos para poder cumplir, entonces habrá instituciones que no superen ciertos montos y en este caso no tengan que reportar esta información a la DINARDAB. Lo que sí es que las empresas, las sociedades ya deben incluir dentro de su área de control, ustedes en las empresas ya grandes deberán tener un departamento que sean información de cumplimiento a los entes de control y poder centralizar todo en esa área. Hay veces que las empresas le asignan estas responsabilidades a cada una de las diferentes áreas departamentales, pero en algún momento yo he pensado que es mejor centralizar un área que diga entes de control y allí colocar todas las informaciones que hay que cumplir a todos los entes, ¿no? Especialmente esta recomendación se les puedo hacer a las sociedades, a las empresas medianas grandes, porque en todo caso las empresas pequeñas pues no tendrán mucha carga operativa en el momento del cumplimiento y descansan todos estos procesos en el contador general o en el asistente contable o en el que yo suelo decir el todólogo, ¿no? El que compra, vende, factura, contabiliza y también reporta a los entes de control. Eso es hablando de empresas pequeñas, pero en empresas grandes sí les animaría a que ustedes creen una área que se llaman entes de cumplimiento o entes de control dentro de su mapa de procesos como un proceso de soporte y allí centralizar todas las obligaciones a los diferentes entes fiscales. Entonces, esa sería un poco una recomendación. Otra institución que también debemos conocerla porque estamos escuchando de pronto las noticias, qué pasa en el Ecuador con el lavado de activos, con este incremento que se está dando en transacciones un poco ilícitas, con los autos robados, con los dineros que no se sabe de dónde vienen los orígenes de fondos. Entonces, ustedes recordarán que cuando van a hacer un depósito en el banco, si eres una persona natural o cualquier persona que vaya a hacer una transacción en el banco y hace un depósito de mayor a $5,000, entonces nos piden que reportemos el origen de los fondos. ¿Por qué hacen esto? Porque todas las instituciones financieras, por ejemplo, están obligadas a que esta información sea reportada para determinar cuáles son el origen de sus fondos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo voy a depositar mayor a $5,000, hay un rubro que dice este dinero proviene de fondos lícitos, entonces ahí nosotros nos enteramos y firmamos como responsables que es un dinero que viene de fondos lícitos. ¿Y qué institución se encarga de ello? La UAFE, ¿no? El sistema automotriz igual tiene que reportar un detalle de información con más niveles de datos, ¿no? Como es las compras, qué vehículos he comprado, qué vehículos he importado, con qué placas, a qué cliente, a qué proveedor, el detalle de cómo compré, cuánto en efectivo, cuánto a crédito, cuánto en cheques, cuánto con instituciones financieras y lo que es más también le piden el detalle de con qué instituciones financieras estamos transaccionando. Entonces no es simplemente que voy a generar la información para reportar, sino que el contenido de esa información debe estar totalmente validada, porque si uno de esos datos está incorrecto, por decir por ahí, mando una cédula de un cliente que realmente no es el que compró, que pareciera que no fuera a suceder, pero si los datos se manejan en Excel y si esta persona responsable arma esta información en Excel, ¿cuál es el riesgo de que la información esté incorrecta? Es un riesgo, un porcentaje alto, ¿no? Entonces ya más adelante miraremos como herramientas de apoyo para generar toda esta información y que los sistemas o que los ERPs que las empresas tengan deben apoyarse con todo el input de los datos para que podamos generar información confiable a todos los entes de control, ¿no? Entonces, hablamos de la UAFE ya, que es la que se encarga del lavado de dinero y de fondos lícitos, pero vamos a pasar a la siguiente entidad, que a lo mejor si eres una persona natural no sabes, ¿no? Pero por concepto podríamos también sumar a que tenemos un ente
que controla a todas las cajas y el sistema cooperativo de acuerdo a los niveles. ¿Sí? Si por ejemplo tú quieres iniciar una cooperativa, ahora que está en boga la creación de cooperativas a nivel nacional, pensaría yo, ¿no? En la zona centro se han creado muchas cooperativas que poco a poco han ido creciendo y ya se están extendiendo a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el ente al que yo debo reportar? Es a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Inclusive, ahora se están creando estas cajas de servicio al cliente, ¿no? Cajas que dan préstamos pequeños y les permiten hasta ciertos montos. Ellos tienen sus propias normativas, obviamente, ingresar a cada una de las normativas, en qué fecha se creó, a quienes aplican, a quienes, con qué monto de activos les empiezan a auditar o tienen ciertos controles, y es entrar a un nivel de detalle. Pero sí, como les digo, en finanzas para no financieros, es que vamos a aprender en forma general todo lo que es la parte administrativa, operativa, de cumplimiento y de control de las empresas. Y si soy una cooperativa que estoy iniciando, pues dentro de los entes de control a los cuales yo debo reportar, miren que ya estaba el SRI, el MRL, el IES, las super de compañías, y en este caso ya tendría que también tomarlo en cuenta a la SEBS, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, miren, ¿qué información hay que reportar? Pues a ellos debemos reportar, si es que soy una cooperativa, todos los movimientos referentes al core de mi negocio. ¿Sí? Como vimos en el caso de la UAFE, si era una empresa automotriz, todos los movimientos y transacciones referentes al core de su negocio. ¿Cuál es el core de su negocio? Importar y vender, o a su vez solamente compras nacionales y vender a nuestros clientes. Reportamos las transacciones de compras, ventas, pagos, abonos y cancelaciones. Asimismo, en lo que son entes de control para el área cooperativo, que existen diferentes segmentos del nivel 1 hasta el nivel 5, dependiendo del tipo de activos y de patrimonio y de los montos de patrimonios que tengan, van a segmentarse en estos niveles y van a tener obligaciones de acuerdo a estos niveles. Pero, ¿qué información es la que debo reportar? Igualmente, el core de mi negocio. ¿Cuál es el core de mi negocio? Es inversiones, colocaciones, ahorros, créditos, cajas. Entonces, vamos ahí igualmente a sugerir que haya un área, un departamento para las pequeñas cooperativas que recién están ingresando y que a veces no planificamos todo esto, ¿no? ¿A quiénes deberé reportar? ¿Con quiénes debo cumplir las obligaciones? Pues tener una agenda, un checklist, una plantilla con las frecuencias y con los tiempos que vamos a reportar esta información, ¿sí? Pues muy bien. Así también en las grandes instituciones, como es el sistema bancario privado, entonces a quienes van a reportar cuál es el ente que les regula a los bancos, es la Superintendencia de Bancos, y es a quienes vamos a tener que reportar mucha más información que la que reportaban a las SEBS en el sector cooperativo. Y ahí también nuevamente les hago énfasis a las empresas que dan servicio tecnológico, pues para poder dar servicios tecnológicos principalmente a estos dos entes de control, debemos nosotros cumplir los requisitos de ser una sociedad, una compañía limitada o una sociedad anónima, ¿sí? Bueno, y así unas instituciones, muchas más que nos rigen, pero pienso que he nombrado las más importantes para que se queden en su mente las obligaciones tributarias que ustedes deben cumplir, ¿no? Pues ahora sí, con esta primera parte vamos a hacer un break.